es. También lo vemos recreado en soledad, dedicando tiempo a la oración, escuchando y adorando al Padre en el silencio. Fijémonos en primer lugar cómo describe el Evangelio la cercanía de Jesús con la gente. Después de salir de la sinagoga de Cafarnaúm, se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón. Y al llegar le informan que la suegra de este último estaba en cama con fiebre. El sábado no se podía curar a un enfermo, pero Jesús no duda en curar a aquella mujer. Será su primer milagro en el Evangelio de Marcos. Lo realiza sin pronunciar ni una sola palabra, sino realizando en silencio 3 gestos significativos. Se acerca, la toma de la mano y la levanta. Detengamos un momento en estas 3 acciones. En primer lugar, Jesús se acerca, se hace próximo. Jesús nunca pasó de lejos frente a un enfermo. Su corazón se estremecía de compasión ante el dolor humano. También hoy, cuando nos enfermamos, Jesús se acerca a nosotros y nos hace sentir amados por Dios. Nos comunica esperanza y nos da la fuerza para sanar. Nunca estamos solos en las enfermedades. Jesús está siempre con nosotros, comunicándonos vida y salud. Con esta actitud de acercarse, Jesús también nos enseña cómo debemos actuar nosotros, acercarnos a las personas enfermas para compartir su dolor, ofrecer el calor de nuestra presencia, cuidarla y ayudarlas en lo que podamos. Es verdad que la pandemia nos ha obligado a guardar el distanciamiento, pero estemos atentos a que el distanciamiento no signifique indiferencia o lejanía del corazón, porque nunca debemos ser espectadores del dolor de los demás. No podemos transitar en medio de la humanidad doliente como turistas. No debemos dejar a nadie abandonado en la soledad o en la tristeza. La segunda acción, Jesús tomó de la mano a la suegra de Simón que yacía en cama. Jesús realiza un gesto sencillo y humano. No es un rito mágico, ni forma parte de un examen médico. Es un gesto lleno de ternura, que crea relación y comunica vida. Jesús es la mano que Dios tiende hacia nosotros para comunicarnos consuelo, salud y perdón. Ser creyentes es vivir con la serenidad gozosa que nos da el saber que estamos en buenas manos, en las manos de Jesús. Jesús es siempre una mano tendida, cercana y amorosa, que nos consuela, nos perdona y nos comunica salud. También nosotros estamos llamados a dar una mano a quien sufre, a quien está enfermo, a quien necesita algo o está caído. Dar una mano, decimos nosotros. Las manos son para expresar cercanía o para prestar ayuda. Las manos nunca se deben abrir voraces para arrebatar. No se deben cerrar egoístas para acumular, ni se deben extender para amenazar, atemorizar o maltratar a las personas. Jesús nos enseña cómo usar
nuestras manos. La tercera acción, Jesús levantó a la suegra de Simón. Porque Jesús ha venido a levantar a quien está caído. Ha venido a levantar a la humanidad postrada por la enfermedad, la desesperanza, el pecado y la muerte. Nunca quedaremos tendidos por el suelo, caídos por la vida. Jesús nos levanta siempre. El verbo levantar traduce el verbo griego egeio, que es el mismo verbo que se utiliza para indicar la resurrección. Cuando Jesús levantaba en la postración a un enfermo, estaba anticipando su resurrección como victoria definitiva sobre el mal y la muerte. Por eso, como consecuencia de la acción de Jesús que levanta a la suegra de Simón, esta queda transformada. Dice el Evangelio, se puso a servirles. El Evangelio aquí usa otro verbo importante, el verbo griego diaconeo, de donde viene la palabra diácono. Es un verbo que indica el servicio libre que se realiza por amor. La suegra de Simón no solo se cura de la fiebre, sino que resucita una vida nueva a través del servicio desinteresado que comienza a prestar a los demás. Jesús no solo cura el cuerpo, cura la vida de raíz. A imitación de Jesús que vino no para ser servido, sino para servir. Esta mujer piensa en los demás y se pone a servir. La mejor expresión de salud interior y de madurez humana es la disposición a servir a los demás. Y no lo dudemos, las personas que saben servir a nosotros siempre son las personas más sanas. Servir es un camino de salud interior. Jesús entonces levantó, o mejor aún, resucitó a la suegra de Simón. El Señor desea que también nosotros hagamos lo mismo. Que vayamos por el mundo tendiendo la mano para levantar a quien está caído. No podemos ser indiferentes delante de las personas que sufren o están caídas por algún motivo. No debemos caer en la pasividad y acostumbrarnos a vivir tampoco en sociedades postradas a causa de la injusticia y de la violencia. No podemos encogernos de hombros y desentendernos. No perdamos la esperanza. La fuerza de la resurrección de Jesús se hace presente a través de nuestro compromiso por levantar a los demás. También en nuestro esfuerzo por construir una sociedad más humana, justa y pacífica. Al atardecer de ese mismo día, le trajeron a Jesús a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. Dice el Evangelio que toda la población de Cafarnaúm se aglomeró en la puerta de la casa donde estaba. Y Jesús curó a muchos de los que se encontraban mal de diversas enfermedades. Jesús tenía una predilección especial por los enfermos, a quienes amaba con una ternura particular. Jesús proclamaba la cercanía de Dios curando los cuerpos y curando los corazones, sanando la vida de las personas, como lo hace hoy también. Jesús anunciaba la salvación de Dios, introduciendo salud en el mundo. No solo salud en el cuerpo, sino salud en el espíritu, salud en las relaciones, salud en la vida de la humanidad. La enfermedad es una experiencia humana que nos acompañará siempre hasta la muerte, pues nuestra vida es frágil, limitada y siempre está expuesta a tantos riesgos que pueden arrebatarnos la salud. La pandemia nos lo ha enseñado.
frágil que somos todos. Sin embargo, las curaciones de Jesús en el Evangelio son el signo que nos asegura que siempre podemos contar con la cercanía amorosa de un Dios que es amigo de la vida. Dios no quiere que nadie se enferme. Y cuando alguien se enferma, está a su lado, luchando con él, luchando con quien le ayuda y lo cuida. Dios quiere vernos siempre sanos y felices. Jesús no solo está cerca de la gente, sino que también está cerca de Dios. Sabía estar con Dios y por eso dedicaba largos ratos de silencio para orar. Dice el Evangelio de hoy que después de haber estado la noche anterior sanando a los enfermos, al día siguiente Jesús se levantó muy temprano, cuando todavía estaba muy oscuro, salió y fue a un lugar solitario para hacer oración. Ahora vemos a Jesús solo, orando, separado de la gente y de los discípulos. Dice el Evangelio que Jesús salió para hacer oración. Este verbo es muy importante. No solo salió de la casa, sino que salió de sí mismo al encuentro con el Padre. Orar es salir hacia Dios. Orar es un éxodo amoroso al encuentro con el Padre. En la oración salimos hacia Dios, pero entrando en nosotros mismos para escuchar y adorar al Señor en el corazón. Esta oración matinal de Jesús, cuando todavía estaba oscuro, no era una actividad más de su jornada, sino la fuente de la que brotaban sus sentimientos, decisiones y acciones. En la oración, Jesús tomaba distancia de la realidad y acogía con docilidad amorosa la voluntad del Padre. Ese día, mientras Jesús estaba en oración, llegaron Simón y los otros discípulos para decirle que todos lo estaban buscando. La noche anterior, al contacto con los enfermos, había sido exitosa. Muchos habían curado de sus enfermedades. Y ahora la gente lo sigue buscando y desea que se quede más tiempo en Cafarnaúm. Probablemente los discípulos también pensaban que quedarse era la decisión más razonable y más adecuada. Sin embargo, Jesús, después de haber orado intensamente, les dice: no, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he venido. Jesús orienta su vida y su misión no a partir del éxito obtenido, ni presionado por las expectativas de la gente, a la raíz de la actividad de Jesús, sosteniéndola hay una profunda vida interior alimentada por su relación amorosa con el Padre. Jesús decide, a partir de la misión que le confía el Padre, que Él ha escuchado en la oración. No se deja apresar ni manipular. No deja que otros decidan su vida y su camino. Su vida y su misión la decide el Padre. Y por eso Jesús dedica tiempo para orar, para escucharle y hacer su voluntad. Por eso decide ir a otra parte, dice el Evangelio, y comenzar a recorrer toda la Galilea. Después de la oración, Jesús desarrolla un ministerio muy intenso. La oración no nos vuelve pasivos y nos aísla de la realidad. La oración siempre genera en nosotros libertad, pero también